Hola, bueno, me presento. Soy el alumno Jaime David Villegas González del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera en Ingeniería Industrial. El día de hoy les presento la justificación y la presentación de mi investigación acerca de las energías renovables en la primaria Felipe Ángeles en el municipio de Villanueva. Empecemos. Bueno, introducción. Desde hace más de 2 siglos, en 1752, el científico Benjamin Franklin, un famoso experimentador, incluso uno de los patriotas del Estado americano del norte, hizo diferentes experimentos y entre ellos, al atar una cometa y al hacerla izar hacia el aire y verificar que ese experimento, que de hecho los rayos es una manera pura de la electricidad, tuvo de ahí un impacto en la sociedad y en la investigación científica, porque poco a poco se empezaron a utilizar más las teorías de la electricidad como un método para poder utilizar para el trabajo humano. De ahí llegó luego Michael Faraday en lo que es Gran Bretaña, generar el primer motor eléctrico y luego el generador eléctrico, que de hecho tiene que ver con la obtención de energía de todas las energías que conocemos. Hacer girar una bobina en un campo eléctrico y que este mueve los electrones y luego generar una corriente eléctrica a partir del movimiento. ¿Qué movimiento se puede obtener? A partir de diferentes fuentes de energía, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, claro que es una importancia y es por esto que en el presente trabajo de investigación se darán a conocer cómo funcionan las energías renovables, cuáles tipos existen y cómo se implementa en México y en algunas instituciones públicas. ¿Vale? Vamos a hablar más de eso. Bueno, planteamiento del problema. Descripción del problema. Cuando en 1963 se produjeron eventos importantes en el mercado del petróleo mundial, hay un encarecimiento notable de esta fuente de energía no renovable, la preocupación sobre el suministro y preocupación del futuro de la energía. ¿A qué se refiere? O sea, se sabe que esta energía no es para siempre. Los yacimientos de petróleo, gas y carbono no son infinitos, de hecho son muy finitos. Entonces su implementación como uso de energía para largo plazo, y por largo plazo me refiero a cientos o miles de años, no es viable. Que utilizó la humanidad para empezar su desarrollo desde la primera, segunda, tercera y cuarta revolución en la que nos encontramos actualmente, para mejorar la economía, para mejorar el ambiente, para mejorar la condición humana a nivel mundial, está bien, fue perfecto, pero ya no podemos quedarnos con esa sola idea, tenemos que crecer. Pero la descripción del problema es que la utilización de estos combustibles genera contaminación, una contaminación que ya está repercutiendo al día a día, una con la que ya estamos coexistiendo y ya se está viendo el cambio a nivel mundial. Entonces, es una problemática que nos compete no solamente a los seres humanos, sino al resto de los seres vivientes que tenemos en el planeta Tierra, porque no somos dueños de la Tierra. Somos vivientes en ella y tenemos responsabilidad sobre la misma. Bueno, el planteamiento del problema, más o menos ya lo mencioné, pero ¿cuáles preguntas nos podemos hacer acerca de esta investigación? Como cuáles son los beneficios de emplear energía renovable en la Escuela Primaria Felipe Ángeles, que es la escuela donde vamos a plantear esta investigación. ¿Cómo se lleva a cabo la implementación de la energía solar? A través de un sistema fotovoltaico. La radiación solar en el municipio de Villanueva, Zacatecas, es favorable. ¿Qué sector es el que se verá más beneficiado con la implementación de energía renovable? ¿Cuál es el costo de la energía eléctrica en el lugar donde se seleccionó como campo de aplicación? ¿Cómo se lleva a cabo la interconexión ante la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo lo puedo aplicar en la vida cotidiana? ¿Crees que así se deja de contaminar un poco el mundo? ¿Cómo empezarías a aplicarlo? Son preguntas interesantes. Incluso quizá algunas son obvias, pero hay que verlas, ¿no? Bueno, objetivos está el general. Conocer a fondo cómo funciona la energía renovable solar y cuáles son los beneficios que trae consigo su implementación para sustituir la energía eléctrica, que en este caso nos llevamos a la energía obtenida por combustibles fósiles. Luego, los específicos. Determinar la factibilidad de la implementación de paneles solares en la escuela primaria Felipe Ángeles y determinar de qué manera contribuirá al mejoramiento de la certificación de gestión ambiental. Bueno, la hipótesis tenemos la nula, que trae que en la escuela traerá muchos beneficios económicos y ambientales, y la alternativa, que no los tendrá, o será nulo. Bueno, justificación.
ya la he planteado un poco desde el inicio. El hacer un cambio en el medio ambiente, el lugar donde nos desenvolvemos, el lugar donde nacemos, nos crecemos, desarrollamos y morimos todos los seres humanos que han existido hasta la actualidad. O sea que el tirar basura a la calle no la estás tirando fuera de tu casa, la estás tirando en tu casa. Entonces tenemos que tener esa conciencia. En la quema de estos combustibles, en la exposición a estos humos en el ambiente, no se quedan fuera de la casa, se quedan dentro del planeta y vivimos en él. Entonces, nosotros mismos nos estamos contaminando. Entonces, marco teórico, algo rápido. El uso de energías limpias en México va en aumento. En 2015, el 20% de la generación total de electricidad provino de estas fuentes. Luego, después de la reforma energética del 2013, se hizo una implementación en la modernización, implementación mayor de este tipo de tecnologías, siendo un referente mundial México para la utilización de estas energías. Y está entre los 5 países para poder utilizar la energía solar, porque tenemos hasta 5 kilowatts por metro cuadrado al día, lo que significa que tenemos hasta 50 veces el total de energía eléctrica generada en el país. O sea, la que genera que es energía cada año o cada día en el país, la que podemos generar 50 veces más obteniéndola de la vía solar. Bueno, ustedes dirán, pues ¿en qué lugares será más factible implementar estos paneles solares, esta energía para la obtención? Bueno, si vemos este mapa de México, podemos ver que los estados que tienen mayor intensidad de color rojo son los estados que tienen mayor exposición a la radiación solar. O sea, tienen más tiempo de exposición a la luz solar. Por ende, son buenos lugares para implementar este tipo de energía para empezar. Y de hecho, Zacatecas es un buen lugar para empezar, donde se encuentra esta primaria. Luego, el marco contextual. La escuela primaria Felipe Ángeles está ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, la capital, en la localidad de Villanueva, que es un municipio del mismo, donde existen 450 alumnos en una escuela que se fundó desde 1930. Entonces, tiene su historia, ha crecido y tiene diferentes aulas de centros múltiples, el aula de computación, la dirección, las canchas, los laboratorios. Entonces, todos ellos consumen electricidad y de hecho le llega una buena cantidad de cuota mensual de la cantidad de la Comisión Federal que le cobra por el uso de la electricidad. Entonces, el planteamiento de que este cambio por energía solar y que inclusive genere más energía a partir de la obtención de la luz y que esto se le retribuya al sistema de energía y que esto hasta le dé dinero a la escuela, es que mejor, ¿no? Bueno, la metodología. Bueno, utilizaremos lo que es la población de la escuela y claro, los encuestados que serán mismos afines a la institución y sería un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional de la información. Luego, tenemos un cuestionario y un diagrama con los que obtenemos información de la opinión de las personas con respuestas muy concretas y un diagrama de pasteles para poder mostrar esta información de una manera gráfica, visual, que sea sencilla de digerir y de entender. Bueno, luego tenemos el procedimiento de la recolección, formación de los equipos de campo, quiénes son con los que yo cuento, con qué equipo cuento, luego preparación del trabajo de campo, a dónde voy, con quiénes me voy a entrevistar, de quiénes voy a tener la información, de dónde se obtiene la información, en dónde voy a implementar esta información. Luego, el trabajo de campo, acudir a la primaria y hacer esta investigación con las encuestas y ver la teoría y cómo está ese lugar para implementar estas medidas. Luego, el procedimiento de manejo estadístico de la información, que va a ser descriptivo, exploratorio e inferencial. Luego, resultados obtenidos y la discusión de la misma, que será mediante un análisis de confiabilidad y de validez. Luego, si vemos de esta manera, la frecuencia de los investigadores necesitan tener con seguridad en el instrumento que utilizan para extraer cierta información de cualquier fenómeno que mida la realidad que quieran medir y que sea coherente. Por esto, todo instrumento de medición debe tener dos importantes características que son la confiabilidad y la validez. No es lo mismo. Algo válido es algo que yo puedo utilizar y que sé que me es útil para eso. Pero lo confiable es que lo que yo estoy midiendo sea que es de buena calidad o que sea la información que necesito. O sea, por ejemplo, voy a utilizar un metro para medir distancia, pero no es tan confiable para medir pulgadas o para medir kilómetros a largas distancias, porque se queda corto y puede ser erróneo. Entonces hay que utilizar la medida correcta para obtener la información correcta. ¿Sí? Bueno, eso que tiene que ver con la validez de la información. Luego,
Ahorrar energía, energía renovable y consumo. Análisis descriptivo de cada variable. ¿Qué es esto exactamente? Luego, conclusión. ¿Qué conclusión podemos tener de este planteamiento? Bueno, que en las energías renovables, en comparación de las no renovables, por la obtención de energías fósiles, que claramente si nos vamos a los orígenes de la geología, el petróleo o el crudo en ciertas regiones del planeta no siempre se encuentra en el subsuelo. De hecho, se encuentra a flor de tierra, se encuentran como yacimientos los llamados chapopotes o crudo al aire libre, que de hecho son lugares donde algunos animales quedan atrapados, pero la mayoría se encuentran en el subsuelo y de hecho son remanentes de una época que se llama el Carbonífero, que es una época en donde hubo gran abundancia de plantas y de insectos y otro tipo de animales por la gran cantidad de oxígeno que tenía la atmósfera, haciendo que hubiera una gran diversidad de animales y de plantas. Mismo que obviamente llegaron durante un tipo de las grandes extinciones que ha tenido la Tierra, que son 5, en las cuales se sedimentaron como restos geológicos y se fueron aplastando y aplastando por la renovación de los suelos y se fueron almacenando a grandes yacimientos, en donde estos se almacenaron y se convirtieron a lo que conocemos ahorita como crudo. De hecho, no es chapopote de dinosaurio, ellos fueron después, pero es una manera linda de hablar de ellos. Y el carbón, que también es un método de sedimentación de minerales de origen orgánico, y el gas natural, que de hecho también es descomposición de ese tipo de materiales. Entonces, si son desechos que la Tierra se ha encargado de almacenar, porque de hecho cuando salen al aire libre contaminan, o cuando se queman, la obtención de ellos por la energía que almacenan, porque obviamente los seres vivos cuando estamos vivos, cuando en la redundancia tenemos un gran potencial energético, bastante energía. Entonces, acuérdense la ley de la conservación de la energía, no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Entonces, estos seres vivos, al morir, se convirtieron en esta materia orgánica, que al quemarla obtenemos una gran energía, por eso podemos utilizarla para la obtención de energía eléctrica, pero tiene sus consecuencias, la contaminación. Entonces, la obtención de la energía limpia a partir del sol, el aire o el agua, incluso térmica a partir de los centros térmicos, por ejemplo, del subsuelo que tienen cerca lo que es el manto para obtención de energía eléctrica a partir del calentamiento del agua por el calentamiento por el subsuelo, también es importante, claro que sí. Entonces, el que nos compete el solar, vemos que es importante a nivel México, uno de los 5 más importantes. Entonces, la conclusión es que sí, es un método de energía muy útil, importante, sustentable y que nos puede salvar de un deterioro ambiental que jamás el ser humano lo ha visto alguna vez. Entonces, claro que se puede implementar y algo más importante que al ser humano le mueve bastante, lo económico. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con una de las preguntas que hicimos en la encuesta. Bibliografía. Algunos de los anexos que utilizamos durante la exposición, por ejemplo, esta matriz de congruencia, que es aquella que nos enseña de manera práctica y rápida los pasos que utilizamos para esta investigación, como el problema de investigación, que fue implementación de energía renovable solar a través de un sistema fotovoltaico y su incidencia en un consumo eléctrico. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Luego preguntas de investigación, ¿por qué es útil utilizar estas energías renovables? Los objetivos ya los vimos. El marco teórico, antecedentes, hipótesis, tanto nula o alternativa, las variables que podemos tener dependientes o independientes, y la conclusión que ya hablamos previamente, y las recomendaciones que se pueden utilizar a partir de toda la información obtenida. Luego, los instrumentos de obtención de datos, con los que hicimos válida esta investigación y la confiabilidad. Aunque claro, la opinión es subjetiva, pero nos puede interesar siempre y cuando hagamos la pregunta correcta. Y qué información queremos obtener a partir de la misma, nos hace confiable esa validez de pregunta, ¿no? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que ahorita las vamos a ver detenidamente, no voy a quedar ahí. Luego, la primera pregunta dice, ¿sabe qué son las energías renovables? De las 34 encuestas que hicimos, 88.2% dijo que sí sabe. Entonces, la conciencia cultural o social sí tiene un entendimiento de lo que es una energía renovable. Luego, tenemos cuánta energía eléctrica cree que se consume en la escuela primaria Felipe Ángeles y pusimos 3 variables, mucha, intermedia o poca. Y tenemos que 73.5% de los encuestados dijo mucha.
Entonces están conscientes de que se utiliza una cantidad considerable de energía eléctrica en esta institución. Luego tenemos que considerar que es necesario implementar energía renovable en la escuela primaria Felipe Ángeles. 85.3% dijo, por supuesto que sí, debemos usarla. Luego, ¿cree usted que la energía renovable solar pueda cubrir la necesidad de consumo eléctrico en la escuela Felipe Ángeles? 70.6% dijo, sí, sí, es factible. ¿Y apoyaría el proyecto de implementar energía renovable en la escuela primaria Felipe Ángeles? 82.4% dijo, por supuesto que sí, hay que hacerlo. Yo no lo haría. No porque sea mi proyecto. Pero bueno, ¿qué sector es el que usted cree que se verá más beneficiado con la implementación de este proyecto? ¿El ambiental, el económico o el social? Si se fijan, el 61.8% dijo que el ambiental, pero un tercio dijo que el económico. Y eso es muy verdad, eso es demasiado verdad. Es tan verdadero porque se sabe perfectamente que los cambios sociales en la humanidad tienen un trasfondo económico. Entonces, si se les inculca que el uso de esas energías tendrá un impacto económico en el día a día, con mayor facilidad se van a administrar los implementos necesarios, la tecnología y los insumos económicos para implementarlo, porque se sabe que va a tener un impacto en lo económico. Sabemos que lo ambiental es lo que nos debe de mover más, pero de hecho lo económico es lo que al final va a terminar haciendo que esto sea lo necesario para utilizar. ¿Es bueno? No lo sé, pero es la naturaleza humana y es parte con lo que tenemos que trabajar, entonces hay que utilizarlo a nuestro favor. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó presentar este proyecto. Espero que se llegue a realizar en la primaria. Y yo sé que en otros lugares, otros centros de ciencia del país, de los 34 que existen, se están implementando y otras unidades, universidades del mundo, porque es sustentable y es muy fiable. Y de hecho, las paneles fotovoltaicos que se utilizan actualmente no llegan ni siquiera al 35-40% los que son del ámbito como lo comercial, porque ya los de experimentación llegan hasta el 50% de captación de la energía solar. Entonces ni siquiera llegamos a esa captación solar y podemos tener un gran beneficio eléctrico. Es una muy buena opción. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y hasta luego.